Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Estoy bien emocionada por entrar ahora al tema del libro de Samuel. La verdad que es uno de mis libros favoritos. Me encanta la historia de David, no solamente por esos momentos altos que él tuvo, pero por esos momentos bajos donde la misericordia de Dios es reflejada y podemos aprender del perdón y del propósito de Dios, y nuevamente que no se trata de nuestra perfección, pero de su perfección. Pero sin más, Primera y Segunda de Samuel no es algo que siempre ha sido así. Originalmente en la Biblia hebrea era solamente un libro que después se dividió en dos. Entonces ahorita vamos a cubrir Primera y Segunda de Samuel como un solo libro. La verdad es que este libro fue escrito por un profeta, pero no es identificado qué profeta fue. Entonces técnicamente no tenemos un nombre de quién lo escribió, al igual que tampoco estamos muy seguros de cuándo fue escrito, es decir, no tenemos una fecha concreta. Sin embargo, fue después de la muerte de David, durante el reinado de Salomón, el hijo de David, que ahorita vamos a ir aprendiendo más. Entonces se le calcula que fue entre 971 y 950 antes de Cristo. Es muy padre este libro porque ahorita, después de este libro, vamos a empezar a aprender un poquito más de los reyes y de los, ¿cómo se llaman?, sacerdotes y todo eso. Y aquí aprendemos la transición de los jueces, del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Entonces, después de esto que aprendamos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, esta es la transición entre los jueces y entre los reyes, y lo vamos aprendiendo esto del capítulo 1 al capítulo 7. Es muy interesante en este libro porque acabamos de terminar Jueces, donde había jueces sobre el pueblo de Israel, jueces que dictaban, o no dictaban, pero pues hacían ese rol en el pueblo de Israel. Pero llega un momento donde el pueblo le empieza a decir a Dios: nosotros queremos un rey como todas las demás personas, hacen un berrinche, y bueno, empezamos con el reinado de Saúl. Del capítulo 8 al 15 aprendemos sobre Saúl, y lo primero que aprendemos aquí es sobre la selección, que tienen un mal criterio. Para empezar, la razón por la cual el pueblo de Israel quería a un rey era porque quería como las naciones, como el mundo, como los demás, y Dios les decía: no les soy suficiente, queremos un rey. Y bueno, aquí empezamos al rey que terminan eligiendo, que es Saúl. Es de la tribu de Benjamín. Solamente se fijaron en su físico, que era alto y guapo, pero su carácter era débil y vanidoso. Fue ungido por Samuel en el capítulo 10, y después él se volvió una burla nacional donde se decía: ¿está Saúl también entre los profetas? Después viene este rechazo, que viene siendo la desobediencia, porque fallaron en asesinar a los amalecitas en el capítulo 15. Y aquí nuevamente el carácter de Saúl es revelado. Profesa inocencia, culpa a la gente, se hace el fuerte y hay un falso arrepentimiento. Nuevamente, todos le fallamos. David después le falla mucho a Dios, pero hay un verdadero arrepentimiento. Y la diferencia con Saúl es que realmente él no estaba arrepentido, él se creía el centro del universo. Después, en el capítulo 16 al 31, aprendemos del reinado de David. ¿Qué sucede? La historia de David dentro del reinado de Saúl. Fue un rey ungido a los 16 años, secretamente en Belén, y aquí es donde aprendemos que Dios ve el corazón. El pueblo de Israel había cometido... Mi amorcito, me das un segundo. El pueblo de Israel había cometido un gran error al elegir a Saúl, porque se fijó en el físico. Dijeron: este se ve como un rey. Cuando llegó el turno de David, ¿qué fue lo que pasó? Él no tenía las cualificaciones físicas de un rey, pero tenía el corazón. Y aquí es donde aprendemos que Dios ve el corazón. Y el aceite juega como un simbolismo del Espíritu Santo en el verso 7. David vence a los filisteos en el capítulo 17, en el valle de Ela, retó a Goliat y está en el batalla a campeonato. En el capítulo 16, aprendemos sobre Goliat, que estuvo desafiando al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. O sea, en las mañanas y en las tardes iba y los retaba, y nunca nadie hizo nada hasta que llegó David. En el capítulo 29 llega David y dice: ¿que no hay una causa? ¿Que no está sucediendo algo aquí? ¿No deberíamos de nosotros estar yendo a luchar? Y termina ganando la victoria. Y me encantan los principios de la victoria que aprendemos en esta batalla, porque nuevamente todo lo que leemos en la Biblia tiene un paralelismo con nuestras vidas, donde tal vez literalmente yo no estoy peleando contra un gigante en una guerra, en un campo, con piedras y ante un ejército.
pero sí peleo todos los días con diferentes gigantes que tal vez no son físicos, pero espirituales. Hay 5 principios de la victoria que lo hizo obtener esta victoria a David, que creo que es importante que analicemos y que mantengamos nuestro enfoque alineado. El primer principio es que hubo una total rendición al propósito de Dios. David no fue ahí diciendo para mi gloria, porque yo, para que todos vean que yo, para yo poder. Iba Dios, que están ofendiendo el nombre de Dios, exaltar a Dios para que vean que Dios es, para que vean que Dios va adelante, para que vean que Dios es Dios de absolutamente todos. Propósito. Hubo una rendición de mi carne, bueno, en ese momento de David, de la carne de David al propósito de Dios. La segunda fue expectativa futura basada en experiencias pasadas. A veces hay tantos errores en nuestro pasado y actuamos basado en eso en vez de mantener nuestro enfoque en lo que puede ser en el futuro. Es que me encanta, el número 3, ir con lo que tienes en mano. A David le trataron de poner acá la armadura, le trataron de poner un casco, una espada, pero eso no era lo de David. David no necesitaba eso. Con lo que él ya tenía, con su experiencia, con quien él era, fue suficiente para que Dios pudiera derribar a aquel gigante. Con lo que él tenía en sus manos, con unas cuantas piedritas y una honda, él fue a vencer a ese gigante. Y a veces tú y yo, ante las circunstancias, decimos, es que yo necesito ser más como tal persona, es que si yo tuviera lo que esa persona tiene, es que no, tú ya tienes lo necesario. Número 4, alejarte de lo infiel. David aquí no se alió con el ejército que estaba de que, este hombre que su fe y su fidelidad estaban alineadas a Dios. Y número 5, se mantuvo firme y solo. A veces la gente va a preferir irse al mundo, a veces la gente va a preferir vivir en miedo, y aunque seas tú el último que se mantenga parado, hazlo y mantente firme. En esta historia con Saúl y con David conocemos sobre Jonathan. David fue reconocido por Jonathan y se hizo una amistad tan profunda, tan sólida, donde había un apoyo mutuo. Yo creo que es de las amistades más fieles que conocemos dentro de la palabra de Dios. Pero aquí el pequeñito detalle era que Jonathan era hijo de Saúl, el cual digamos que no quería tanto a David. Aquí entramos con cómo fue David atacado por Saúl, porque tenía celos, pero loquísimos, por David, o sea, unos celos impresionantes. Después David se termina casando con Mical, que era hija de Saúl, y termina David huyendo con Samuel porque Saúl lo empezó a perseguir, que de hecho podemos aprender mucho de eso en los Salmos, que después hablaremos de los Salmos. Después viene el reinado de David. Cuando se acaba el reinado de Saúl, comienza el reinado de David. Y dentro del reinado de David podemos aprender de 3 etapas que pasaron en la vida de David, que creo que nuevamente podemos alinearnos a eso, porque todos en algún momento u otro hemos sentido ese fuego y esa pasión por Dios, pero después fallado al llamado de Dios, fallado y caído en nuestra carne, donde a veces ya no nos podemos levantar. Pero la historia de David creo que es una historia que nos da esa esperanza. Empieza como el soberano, David el soberano, rey de Judá por 7 años, rey de todo Israel por 33 años. Hubo conflicto en la casa de Saúl, hubo la captura de Jerusalén, conquista de muchos enemigos, entre ellos los filisteos, los de Canaán, Moab, Siria, Edom y Amón, y hubo un pacto con 2 sacerdotes y el arca se llevó a Jerusalén. En los libros pasados aprendimos sobre el arca, entonces esa misma arca siguió los pasos hasta este momento. Después tenemos a David el pecador, donde en el libro de Ruth yo les mencioné brevemente a 5 mujeres controversiales, entre las cuales estaba Betsabé, la esposa de Urías, y les conté por ahí la historia. Pero prácticamente David ve a Betsabé, que era esposa de Urías, le agrada, se acuesta con ella termina estando embarazada, y aquí es donde viene el gran pecado, aparte de ser un adúltero, de mandar matar a Urías, porque literalmente él no mató con sus manos a Urías, pero David le dijo a Joab, cuando vayan a la guerra, dejan a Urías al frente y lo dejan solo para que lo maten. Terminan matando a Urías y se termina David casando con Betsabé. Con esto obviamente Dios no estaba contento. Dios confrontó a David, que es donde viene la tercera parte, que es David el triste. Fue confrontado por el profeta Natán, y me encanta, o sea, si tienen tiempo, por favor,
lean, es que me encanta esta parte porque David dice, yo sé, y saben que déjenme leérselos porque me encanta realmente la forma en que lo dice. Me acuerdo que la vez que yo lo leí me quedé asombrada de esa misericordia de Dios, de cómo el verdadero arrepentimiento Dios, o sea, lo ve y lo nota, porque a veces mucha gente dice, ¿cómo sé que Dios ya me perdonó? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay esta aflicción dentro de nosotros de no quererle fallar a Dios. En el capítulo 12 es cuando Natán empieza a confrontar a David por su pecado y viene de parte de Dios a confrontarlo. Y en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios ha redimido tu pecado y no morirás. Recordemos que estamos en los tiempos antes de Jesús, antes de que Jesús muriera en esa cruz, antes de que tú y yo tuviéramos la oportunidad de aceptarlo y que nuestros pecados fueran lavados. Aprendemos en el Antiguo Testamento de la justicia de Dios contra el pecado, y este tipo de cosas causaban la muerte pero inmediata. Y Dios aquí le dice, bueno, Natán le dice, Él ha redimido tu pecado y no morirás. Sin embargo, hubo estas consecuencias, que a veces confundimos consecuencias con no ser perdonados por Dios. Dios perdonó a David, pero hubo consecuencias y las llevó cargando el bebé que tenía Betsabé en su vientre, y ese bebé terminó muriendo. Pero después llega el nacimiento también de Salomón, que después se convierte en un rey, y también de él vamos a aprender un poquito después. Pero también aprendemos de Absalón, que me cae pero bien gordo, la verdad que leo la historia de Absalón y me dan ganas de cachetearlo. Pero aprendemos también de lo que él le hizo a su hermana, de la violación, del pecado. O sea, fue unos momentos donde el pueblo de Israel estaba fuera de control completamente, que digo, ¿quién soy yo para hablar? No, porque el mundo creo que ahorita está un poquito peor, pero prácticamente esto es lo que pasa en primera y segunda de Samuel. Aprendemos de Salomón, pero no todavía de su reinado. Eso lo aprendemos hasta entrar en Primera de Reyes, que es el siguiente video. Pero en resumen, David es ungido a los 16, vence a Goliat a los 17, rey de Judá a los 30, rey de todo Israel a los 37 y fallece a los 70. Pero realmente este libro, o sea, estos dos libros me gustan porque también aprendemos de dónde viene Samuel, quién es Samuel, quién es David. O sea, hay tanto por desmenuzar de este libro que realmente me apasiona leer este libro. Como les digo, cuando yo leí esa parte del perdón de Dios, fue como, wow, qué maravilloso Dios, al igual que lo que pasa después, porque David estaba ayunando y orando para que ese bebé no muriera, y cuando muere, él estaba adorando a Dios, y toda la gente de su palacio, me los imagino como, ¿qué onda? O sea, estaba orando acá a Dios por su bebé, y ahora que se muere está él bien feliz por acá. Pero aprendemos de esa confianza en Dios, del proceso de arrepentimiento, de perdón. Hay mucho por aprender en estos dos libros, pero obviamente no puedo meter en detalle de cada cosa porque nunca terminaríamos. Pero espero que esto los haya animado a que quieran volver a leer Primera y Segunda de Samuel y ver qué es lo que Dios les está hablando a sus vidas y revelando de su carácter a ustedes el día de hoy. Pero sin más, mi nombre es Etia Barragán y nos vemos por aquí después.